Comisionado Nacional para las Adicciones habló en una publicación sobre los riesgos para la salud cuando se habla del consumo de marihuana. Vamos a ver la información. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 señala un aumento significativo en el consumo de marihuana en menores de edad, al pasar de 1.3% al 2.6%, es decir, un incremento del 100%, indican autoridades al presentar el libro La marihuana y sus implicaciones en las políticas públicas y la salud de México. Resalta la proclividad de los menores de edad hacia la adicción a la marihuana, la cual es el doble de la que se presenta en adultos. La adicción de los adultos es el 9%, la de los menores de edad va del 16.5 al 20%, el doble, con daños físicos, neurológicos, que en muchos casos en los menores de edad son irreversibles. Por tales motivos, Mondragón y Calv discutió en foros el uso de la sustancia de manera recreativa y lúdica, dando como resultado la aprobación de su uso estrictamente médico. Indicó que en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió 4 solicitudes para el consumo lúdico de la marihuana, bajo el argumento del derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que hizo evidente la necesidad de llevar una revisión del tema. Hoy México demanda que las decisiones que se tomen en materia de salud pública y particularmente en política de drogas tengan como pilares la evidencia científica y el análisis comprensivo de las alternativas de acción desde diversos tópicos. Manuel Mondragón indicó que su interpretación a las políticas públicas en torno a la marihuana están basadas en la salud de los ciudadanos, principalmente los menores de edad. Con imágenes de Jesús Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.